Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestro tema. Hemos venido hablando mucho acerca de intimidad el 24 de diciembre, Navidad, ayer igualmente. Todo esto dentro de lo que venimos compartiendo acerca de comunión. Hoy vamos a tocar un tema fundamental que tiene que ver con un personaje bíblico que se llama Nehemías. Vamos a Nehemías capítulo 8. Bueno, de Nehemías hemos escuchado muchas cosas, por allá algunas, bueno, algunos conocen a este personaje, pero vamos al capítulo 8 y compartir algo muy concreto de Nehemías y del pueblo de Nehemías. Nehemías sería aquel que Dios usaría para nuevamente edificar, reedificar nuevamente su pueblo. No solamente unos muros, los cuales efectivamente lo hizo, sino a un pueblo que estaba por allí disperso, estaba desesperanzado. Nehemías 8:1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Dios había dado a Israel. Se juntó todo el pueblo, dice, como un solo hombre. Qué importante es eso, unirnos y actuar como un solo hombre. Solamente hay propósitos los cuales necesitamos llevar a cabo con otros, y precisamente eso era el caso. Estaban edificando y finalmente edificarían ellos los muros de aquella ciudad, y los levantarían, pero trabajaron como un solo hombre. Luego él los junta como un solo hombre. Y estaba allí un personaje llamado Esdras. Trae la palabra de Dios, que Dios ha dado a su pueblo. Versículo 2. Y este personaje, que era un sacerdote, dice, trajo la ley, trajo la palabra de Dios delante de toda la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que puedan entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está de la puerta de las aguas. Leyó la palabra de Dios. ¿A quién? A todo el pueblo, a toda la congregación. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, de mujeres y de todos los que puedan entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la palabra de Dios. Entonces reúne. Ahí está Nehemías. Junta a todo el pueblo como uno solo. La gente estaba allí, ávida de todo ello. Nadie podía faltar, nadie quería faltar. Los reúnen en la plaza. Recordemos algo tan importante, dice que los congregó, dice a toda la congregación. Hemos venido compartiendo, sí, Hebreos, lo que nos dice Hebreos 10:25, por ahí lo compartimos también, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y aquí vemos que ellos se congregaron, y se congregaron como un solo hombre. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios, para oír lo que Dios tenía para sus vidas. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. O sea, se hizo seguramente, bueno, un lugar un poco más alto, algo así como una tarima natural. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Algo fundamental, atender la palabra de Dios. También lo hemos venido compartiendo. Recordemos allí Deuteronomio 28:1, lo compartimos en Navidad, o sea, el 24 de diciembre, bueno, hace un par de días. Recordemos Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Comienza así, o sea, el oír atentamente. Pero todos oyeron atentamente. Hay que atender la palabra de Dios. Es como cuando a uno le dicen, bueno, atienda la visita, le dicen a uno a veces. Uno cuando el papá o la mamá lo mandaban a uno a atender la visita. Entonces, atender la visita, ¿qué era? Pues estar con ellos, compartir con ellos, usted qué necesita, y prestar atención allí. Asimismo, todo el pueblo estuvo atento. ¿Atento a qué? A la palabra de Dios. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras al Señor. Dice, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén. Amén quiere decir, así sea. Alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron al Señor, inclinados a tierra. Un día como este,
Hoy estamos ya a 26, ya faltan algunos días, menos de una semana para terminar este año e iniciar el año nuevo. ¿Por qué no hacerlo de esa manera? Y aquí me dice que ellos alzaron sus manos, pero se humillaron y adoraron al Señor. Se inclinaron también, se inclinaron a tierra. Y lo hicieron ahí todos, incluso menciona algunos personajes, el versículo séptimo menciona con nombre propio quiénes son. Dice, y todos estos hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Nos han dado cuenta que una y otra vez reitera el término atento, el término atender, atenderás? Volviendo a lo que hemos venido compartiendo, ya Deuteronomio 28:1, y aquí lo ratifica una y otra vez. Qué importante es el atender. Cuando usted atiende, ¿usted qué hace? Pues usted atiende a una persona, está con ella. Usted se enfoca totalmente en ella. Entonces, cuando uno está atendiendo la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Se desconecta para conectarse con Dios. O sea, se desconecta. ¿Qué tan importante es tener ese espacio con Dios todos los días para atender? Por ejemplo, hoy en día, ¿qué tan difícil es desconectarnos de un teléfono móvil celular? Entonces estoy allí en mi tiempo con Dios, pero estoy mirando el teléfono. No, desconéctese unos minutos para atender, para conectarse con Dios. Desatienda eso para atender. Él no es una visita, no. Dios no es la visita, simplemente que yo atiendo en la sala. No, Él es aquel a quien yo atiendo en mi vida, en mi área espiritual, en mi intimidad. La intimidad en la cual hemos convenido compartiendo 2 días seguidos, antes de ayer y el día de ayer también. Allí, atenderle a Él. Y leían, dice, en el libro de la ley claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí me habla acerca de sentido. Muchos hablan acerca de una vida con sentido. Mi padre hablaba acerca de ello, incluso escribió un libro muy, muy útil, muy, digamos, muy claro, donde habla una vida con sentido. Básicamente una vida con sentido es aquella, obviamente, que tiene un propósito, el propósito de Dios para mi vida. Volvamos aquí a lo que nos dice Nehemías capítulo octavo. Y ponían sentido. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es esa vida que a mí me da sentido, que me llena a mí de sentido? Estoy buscando sentido a mi vida, Jimmy. ¿Yo qué hago? Lo primero que tengo que hacer es atender la palabra de Dios. Usted quiere ponerle sentido a su vida. Usted no lo va a encontrar experimentando acá, mirando a otro lado. Usted no va a encontrar esa vida con sentido allí, leyendo acá, leyendo otra cosa por acá. Y entonces esto viene. Hay personas que, por cierto, les encanta, claro, yo soy de los que fomento la lectura, me gusta leer, pero leen de todo, de todo. Y como que hoy creen lo que les dice aquí, hoy, mañana aquí, y entonces, claro, ahí como que se empapan de todo eso. Y en últimas aquí se va creando, es como una mezcla rara. En Colombia le decimos como un salpicón. Un salpicón es como una variedad de frutas ahí que uno ni sabe qué es lo que está comiendo. Luego le mete una batidora y eso quién sabe qué es. Pues eso lo que, de eso está llena su cabeza. Pero, ¿dónde voy a encontrar sentido? ¿Y saben lo que dice? Poner sentido. ¿Dónde va a poner sentido? Dice que le ponían sentido. Y saben, una vida con sentido es una donde Dios me habla claramente por medio de su palabra y donde yo la entiendo. Eso es una vida con sentido. ¿Usted quiere saber dónde encuentra la vida con sentido? Dios tiene ese vida con sentido en su palabra. Dice que le ponían sentido, leían la palabra de Dios y dice, y la leían claramente. ¿No se han dado cuenta de lo que anticipa todo esto? La atención. Entonces, atienda, atienda, no la visita, no, atienda a Dios. Atienda a Dios que todos los días llega a su vida. En esa mañana, atienda a Dios. Atienda la palabra de Dios. ¿Y sabe? Y allí Dios le habla claramente, como dice el versículo octavo. Y habla del entendimiento. Y entiendo. Señor, hazme entender la palabra. Y si no le entiendo, pídale a Dios sabiduría. Dice que la dará abundantemente y sin reproche, dice Santiago. Y póngale sentido. Y dice, y le ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ahí está, una vida con sentido empieza allí. Empieza en la palabra de Dios.
donde Dios me habla, reitero, claramente por medio de su palabra y donde yo le entiendo. ¿No les parece a ustedes algo maravilloso cuando está en la palabra de Dios y dice, caramba, lo entiendo? Y eso es algo, pues, oh, Dios mío, es como el descubrimiento, por favor, de América o de lo que sea. Lo entiendo. Llegamos a la luna, o sea, algo tan extraordinario como eso. Lo entiendo. Cuando uno lee y cuando uno entiende, wow, eso es algo indescriptible. Pues quiero decirles, ¿saben por qué? Porque ahí es donde viene el sentido. Y le ponían sentido. Eso me dice su palabra. Y bueno, muchas cosas acontecerían después. Luego dice, no, tranquilos, dice el versículo 9, que Nehemías y Esdras y otros, los líderes, le decían al pueblo, tranquilos, no se entristezcan, no lloren. Claro, ellos estaban compungidos, pero tranquilos. ¿Saben? La palabra de Dios no es para entristecerme, no es para llorar, dice. Porque el pueblo lloraba oyendo las palabras, la palabra de Dios. Y sí, cuando eso a uno lo conmueve, por supuesto. Pero nuevamente el versículo 9 dice, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Por el contrario, cuando yo atiendo la palabra de Dios, cuando yo la oigo claramente, la entiendo, le pongo sentido, eso es motivo de gozo. Y por eso así me lo dice. Es que el gozo del Señor. Y saben, lo entiendo, me llena de gozo y literalmente ocurre lo que dice el versículo 10 en la parte final. Y eso es lo que me da fuerza. Usted necesita fuerza todos los días, pero por supuesto que sí. Necesita fuerza para salir. Necesita estar fuerte. La fuerza la da, por supuesto, cuando uno, el entendimiento, y el entendimiento lo da el atender. Cuando yo le pongo sentido a las cosas, me levanto con fuerza. Tengo fuerza, entiéndase, fuerza para vivir, fuerza para el día, para todo. Versículo 12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado, o sea, porque le habían puesto sentido a todo ello. En esto consiste una vida con sentido. Ahí empieza una vida con sentido. Vamos a orar. Y esa vida con sentido parte de ti y de tu palabra. Hoy entiendo, Dios, que la vida con sentido no la da, Señor, mi experiencia. No la da el ir acá, allá, el huir a a otro. La vida con sentido está en tu palabra. Y hoy, Señor, nos juntamos como un solo hombre, así como en los tiempos de Nehemías, para atender tu palabra. Y así todos los días quiero atender tu palabra. Y en lo que resta de este año, estos pocos días, atender. Y quiero allí, oh Dios, también decirte, y esto lo quiero para este año 2025 también, atender tu palabra. Yo quiero, Señor, encontrar sentido en mi vida, pero el sentido está en tu palabra. Y hoy yo quiero atender para poder entender y entender claramente. Y cuando entiendo claramente, le pongo sentido. Y el sentido me llena de gozo. Señor, gracias porque entiendo. Y si estoy entendido, dígale a Dios, hoy tú me has hecho entender. Y te doy gracias. Y esto me llena de alegría. Y me llena de fuerza, Señor. Yo cada día quiero salir con fuerza. Con la fuerza que me da el sentido, Dios, que le pongo a tu palabra. Gracias, Señor, por bendecir nuestra vida en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias a todos aquellos medios de comunicación que también transmiten este programa para que de esta manera se divulgue mucho más. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias a Mariela Viteri. El Puerto Noticias en Hilo, Perú. Guayú Estéreo, la hermosísima Guajira colombiana. Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, una emisora que vale platino, Platino Estéreo. Quiero pedirle el favor que nos regale un me gusta, un dedito para arriba, si este programa ha sido útil para usted. Nos encontramos mañana, viernes 27
de diciembre, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día y que tengan un día con sentido. Vaya, nos vemos. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.